Amados hermanos, en el nombre de Jesús, les saludo. Estamos acá compartiendo la palabra de Dios. Vamos a compartir en este momento. Sabemos que muchos y muchas congregaciones están usando este medio para poder llevar la palabra de Dios aún en las casas. Y bueno, vamos a acercarnos a Dios, vamos a escudriñar un poco de su palabra. El Evangelio es sencillo para aquellos que lo quieren entender, pero tan difícil y una locura para aquellos que no la quieren comprender. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor y que el Señor pueda hablarnos a nuestros corazones y podamos entender lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, estamos acá, Señor, Padre, para llevar tu palabra. Agradecido, Señor, por la vida que nos das. Agradecido, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, y por todo lo que vas a hacer. Porque tú, Señor, tienes un pueblo, Señor, que está dispuesto a escuchar lo que tú tienes, lo que tú quieres hablar, Señor. Y no vamos a tapar nuestros oídos, sino que lo vamos a escuchar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, sea tu Espíritu hablando, Señor, a través de mis labios, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, quien pueda enseñar, Señor, a tu pueblo y sea, Señor, quien tome el control, Señor, de todo cuanto se diga, Señor. Nosotros como hombres somos incapaces, pero, Señor, tú eres el que da, Señor, la palabra y aquel, Señor, que hace que en nuestro corazón, Señor, pueda haber, Señor, el sentir de tu Espíritu Santo y que tu voz, Señor, sea oída como un clamor, Señor, a través de la tierra. Y por este medio, Señor, te agradecemos. En el nombre de Jesús depositamos en ti nuestra confianza. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bien, amados hermanos, agradecido con el Señor por este tiempo que me da, por esta oportunidad para compartir la palabra. Y quisiera que vayamos a la palabra para poder escudriñar un poco de ello. El título que he puesto a esta enseñanza es El que empezó la buena obra, la perfeccionará. Y está basado en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 6. Y la palabra del Señor dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito eres tú, oh Dios. Hermanos, a través de todo el tiempo, la palabra de Dios nos habla de que Dios empezó una buena obra, empezó una obra. Y podemos ver, amados hermanos, que desde el libro de Génesis, Dios muestra cómo Él empezó a realizar la obra, no solamente con la creación, sino también en todo lo que es el planeta, en todo lo que es el universo y aún en las vidas de aquellos hijos de Dios y de aquellos que quieren conocerle cada día más Él. Vayamos al libro de Génesis, al capítulo 1, versículo 31. Después que Dios había hecho ya toda la creación, después de que había creado ya Dios todo lo que Él tenía que crear, dice la Biblia que Él creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día descansó. Entonces podemos ver en esta palabra, en el versículo 31, que dice de la siguiente manera: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El capítulo 2, versículos 2 al 3 dice: Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios hizo una obra, y la palabra de Dios dice que fue una buena obra.
podemos ver a través de todo lo que pasa en el mundo y en el planeta, que aún la obra de Dios sigue continuando. El salmista en el Salmo 102, versículo 25, dice de la siguiente manera: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amados hermanos, el salmista reconoció que todo lo que había sido creado, toda la creación fue la obra de las manos del Señor. Ahora vayamos, hermanos, nuevamente a Filipenses, capítulo 1. El versículo 6 va a ser nuestro texto, nuestro versículo de estudio, el cual dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra persuadido, en la versión de la Biblia de las Américas dice convencido, y en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice seguro. Y hermanos, quisiera que vayamos a ejemplos en las cuales la palabra de Dios nos da a entender la obra que Dios hizo en sus hijos, en su pueblo, y lo que también va a ser en nuestras vidas. Vayamos a ver la obra que hizo en Israel. Vayámonos a Isaías 10. Versículo 12. La palabra de Dios dice así: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Hermanos, vemos que Dios, cuando empezó su obra con el pueblo de Israel, Él también habla que Dios acabará toda la obra que empezó en Sión y en Jerusalén. Vayámonos a Isaías, capítulo 29, versículo 23. Israel es la obra de sus manos. Leamos. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Vemos, hermanos, que Dios empezó una obra cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, cuando fue creando una nación de ese hombre que tuvo fe en Dios, tuvo fe en que Dios iba a hacer de él una gran nación. Hermanos, y vayamos viendo también algunos ejemplos. En el libro de Job, capítulo 34, versículo 19. La palabra de Dios dice así: cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Amados hermanos, en este tiempo podemos ver, hermanos, que con esta situación, con esta enfermedad que está pasando en todo el mundo, hermanos, si vemos que la enfermedad, hermanos, no está haciendo acepción de personas.
Así como ricos, así también pobres están muriendo. Así como hombres que tienen buena posesión, también hay hombres que no están en la misma posesión, pero de todas maneras esta enfermedad, hermanos, está siendo para toda la humanidad. Así vemos, hermanos, que también Dios no hace acepción de personas. Así que Él terminará y Él completará la obra que empezó, tanto en las personas que son ricas y también en aquellas personas que son de pocos recursos. Vayamos a Job 42. Versículos 1 al 6. Ahora bien, Job fue un hombre temeroso de Dios, un hombre que caminó con Dios, un hombre que Dios mismo da testimonio de que era un hombre justo delante de él. Pero, hermanos, él tuvo que pasar por distintas pruebas, él tuvo que perder su familia, perder todas las posesiones que él tenía, porque Dios quería hacer algo en él. Y en medio de toda esa tribulación que él pasó, en medio de todas las pérdidas que él tuvo, al final, después cuando ya Dios había hablado a él, indicándole de todo lo que él había hecho, Job declara lo siguiente. La palabra de Dios dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amados hermanos, muchas veces Dios tiene que, cuando empezó la obra en nosotros, Dios tiene que permitir que nuestra vida pase por distintas pruebas y circunstancias. ¿Para qué? Para que Dios vaya haciendo de nosotros hombres no solamente de bien, sino también hombres maduros en la fe y hombres maduros para que sepamos y el hombre sepa que Dios tiene el control de nuestras vidas y para que Él también pueda hacer que nuestras vidas vayan creciendo en Él. Vayamos al ejemplo de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Capítulo 4, versículos 12-14. La palabra de Dios dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecierais, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amados hermanos, este apóstol tuvo que pasar por diversas pruebas. Él tuvo que pasar, hermanos, por muchas pruebas. Y como dice acá en el versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba. Hermanos, para muchos en este tiempo de prueba es para que nosotros, hermanos, podamos ser fortalecidos en Él y podamos también, hermanos, ser hombres y mujeres maduros en la fe. Vayamos a Primera de Pedro 5:10. Y el mismo apóstol escribe: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Hermanos, podemos ver en esta parte que Dios quiere que todos nosotros, aquellos que hemos sido llamados a su gloria, después de haber padecido un poco de tiempo, una prueba breve que el Señor permite, con todo esto, ¿para qué? Para que Él mismo nos pueda perfeccionar, nos pueda afirmar, nos pueda fortalecer y nos pueda establecer. Hermanos, la perfección viene a través, hermanos, como dice en la palabra de Dios, a través muchas veces como el oro tiene que ser refinado en fuego para que éste sea de un alto nivel de pureza, hermanos. De la misma manera nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que padecer muchas veces este tipo de pruebas. Hermanos, vayamos a otro ejemplo, claro. Vamos a ver lo que pasaron Marta y María, hermanas de Lázaro. Vayamos a Juan, capítulo 11, versículos 3 al 6. En esta cita, hermanos, cuenta la palabra de Dios, nos habla de que Jesús tenía un amigo, el cual se llamaba Lázaro, y éste tenía dos hermanas, las cuales se llamaban Marta y María. Ellas conocían al Señor, amaban al Señor. Pero vayamos viendo, hermanos, qué es lo que pasó. Vayamos al versículo 3. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hermanos, vemos algo aquí que el Señor hizo a propósito. Una vez que cuando ellas mandaron a alguien para que les avise del estado en el cual se encontraba Lázaro, Él dice la palabra de Dios que tardó 2 días más, dando referencia a esto, hermanos, a que Él sabía lo que iba a acontecer con Lázaro y también Él sabía lo que después iba a pasar y lo que Dios iba a mostrar su gloria con la resurrección de Lázaro. Vayamos a los versículos 11 y 12 del mismo capítulo. Dicho esto, les dijo después a los discípulos hablando Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Vayamos un poco más adelante, los versículos 21 al 35. Ya Lázaro había muerto, ya Jesús había ido a Betania para ver a Lázaro y a sus hermanas. La palabra de Dios dice así: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella
y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermana. Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice la palabra de Dios, el versículo 35, Jesús lloró. Amados hermanos, la palabra de Dios dice en el Salmo 116, versículo 15, que a Dios le duele o le conmueve ver a sus santos morir. Jesús permitió, hermanos, este desenlace para mostrar a las hermanas de Lázaro que Él iba a resucitar a Lázaro, pero también que con esto ellas serían confortadas y ellas serían perfeccionadas en el conocimiento del Salvador. Amados hermanos, en esta época y en este tiempo hay muchas personas que con esta prueba están pasando momentos difíciles, momentos de prueba, no solamente en nuestro país, sino en países de todo el mundo. Muchos cristianos están en prueba, y hay algo, hermanos, que Dios me mostró ese momento que leí este pasaje, y tengo en mis apuntes lo siguiente: así como la prueba demostró a María y a Marta que Jesús podía resucitar a Lázaro, así Dios, con la prueba en este tiempo, resucitará la fe de muchos, la esperanza y el compromiso. Hermanos, Jesús le dijo a Marta y a María, a sus discípulos: Él no está muerto, Él está dormido. Así, hermanos, de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios, hermanos, su fe, su compromiso, su esperanza, el anhelo de buscar a Dios está como muerto, pero en realidad está dormido. Hermanos, Dios va a resucitar, Dios va a despertar en este tiempo a aquellos hijos de Dios que aparentemente, hermanos, han dormido, pero en este tiempo Dios va a despertar, hermanos, en los corazones de sus hijos el buscar al Señor cada día, de que su fe, hermanos, vaya creciendo, hermanos, porque vemos, hermanos, que Dios no solamente permite, hermanos, esto en sus siervos, no solamente permitió en su pueblo el dejar y el permitir que su pueblo pase por diversas pruebas y dificultades, sino también así que nosotros también tenemos que pasar diversas pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos despertados y aquella obra que Dios ha empezado en nuestras vidas, Él pueda perfeccionarla y pueda completarla. Vayamos, hermanos, a lo que Jesús hizo también en la obra de salvación. Vayamos a este pasaje conocido en Isaías 53, hablando del siervo de Jehová. La palabra de Dios dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos acá, hermanos, que Dios tuvo que dejar que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, tenga que pasar también por el dolor, tenga que pasar por aquella prueba, hermanos, para que Él pueda cumplir lo que Dios le había encomendado, la salvación. Vayamos al versículo 7. Dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, Jesús tuvo que ser llevado a un lugar donde Él tenía que ser sacrificado. Dios mismo hizo que Él pase por una prueba para que después de esa prueba Él pueda llevar a muchos hijos al reino de Dios. Vayamos a Juan capítulo 19.
versículos 28. En la crucifixión de Jesús habla la Biblia y dice que toda la obra que Jesús había venido a hacer en la obra redentora, Jesús en el momento que fue crucificado y cuando todo ya estaba para que la salvación se completara, dice la palabra de Dios en el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amados hermanos, la palabra consumado significa terminado, completo. Dios tuvo que afligir a su Hijo por todos nosotros y hacerle pasar como que Él hubiese pecado, aunque Él nunca pecó. Pero Dios, hermanos, tuvo que afligir a Jesús. ¿Para qué? Para que por esa aflicción, hermanos, nosotros podamos ahora gozar de la salvación. Y si Él tuvo que probar a su Hijo, y si Él tuvo que afligirle por un tiempo para que Él, siendo semilla, lleve a muchos al reino de Dios, hermanos, Dios de la misma manera tiene que afligirnos muchas veces, no porque Él quiera, sino porque es necesario que el hombre de Dios sea maduro, sea un hombre que Dios haga en el corazón de él, que no sea una persona que simplemente se basa en vivir en bendiciones o de vivir apegado a promesas solamente de prosperidad, sino que Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos tener una vida plena y total en Él. Y esto, hermanos, también Dios permitió para que Jesús pueda compadecerse de nosotros. Vayamos a Lamentaciones. Capítulo 3. Versículo 31 al 33. Y dice de la siguiente manera, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amados hermanos, Dios no se goza cuando nosotros pasamos por momentos de aflicción, sino que como Padre responsable, hermanos, Él tiene que permitir que nosotros podamos ser disciplinados aún para que nosotros, hermanos, seamos encaminados en la voluntad de Dios. Dios completará su obra en nosotros. Vayamos a Isaías 32. Versículo 19. Dice Dios que nosotros somos obra de sus manos y que después que nosotros hayamos pasado un tiempo de aflicción, santificaremos su nombre y temeremos a Dios después que Él acabe la obra en nosotros.
También Dios permite todas las cosas para nuestro bien y para que la obra de Dios pueda completarse según su propósito. Vayamos a Romanos 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, aún todas las pruebas, hermanos, todo lo que el cristiano de hoy está pasando, y aún el mundo entero, hermanos, para nosotros, hermanos, estas pruebas, todo aquello que está pasando, hermanos, es para que nosotros podamos ir creciendo, podamos ir madurando. ¿Y por qué Dios quiere hacer todo esto? ¿Por qué Dios quiere quizás tal vez hacernos pasar por pruebas? Hermanos, Efesios capítulo 4 y 13 nos da la respuesta. Y dice así la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, hermanos, todos nosotros tenemos, hermanos, que llegar a la medida de su Hijo Jesús, para que nosotros, hermanos, podamos entender y podamos saber, hermanos, que nuestro corazón y el corazón que tiene Dios para nosotros es que podamos nosotros ser perfectos en todo, podamos tener la fe que Jesús tuvo, hermanos, pueda Dios obrar en nuestras vidas y que así como Dios aflige, también Él nos da la esperanza de que nosotros vamos a verle y vamos a llegar a ser hombres que lleguen a la estatura de Jesús. Hermanos amados, Dios haga en nosotros su voluntad, Dios haga en nosotros lo que Él tiene que hacer, hermanos. En este tiempo todo el mundo anda con la cabeza, hermanos, tal vez pensando en lo que va a pasar, pensando en lo que está viniendo, pensando en lo que quizás puede acontecer, hermanos. Vemos preocupaciones, vemos afanes, vemos tanta incertidumbre de parte del hombre. Pero, hermanos, todas estas cosas nos van a ayudar a bien, nos van a ayudar a que nosotros podamos ser fortalecidos en Él, podamos vivir siendo hombres que teman y amen a Dios, pero también, hermanos, que nosotros podamos ayudar a las personas a que puedan amar y a creer en Jesucristo. Dios es bueno en gran manera y Dios va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Vamos a entregar, hermanos, este tiempo al Señor, agradecerles porque podemos compartir por este medio y, hermanos, lo que puedo aconsejarles, hermanos, lo que puedo, hermanos, decirles es que podamos nosotros buscar al Señor cada día más. Este no es un tiempo de juego, este no es un tiempo de vacación, sino es un tiempo de clamor y es un tiempo de oración para que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, por todo, Señor, lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que este pequeño mensaje, Señor, pueda llegar, Señor, a tu pueblo. Podamos, Señor, nosotros entender, Señor, que esta situación que está pasando en el mundo va a ser, Señor, para que el cristiano de ahora, Señor, pueda, Señor, volver, Señor, a las sendas antiguas, a las sendas, Señor, donde
Dios amado, nuestro primer amor, Señor, hacia ti vuelva, donde la pasión, Señor, con la que te hemos conocido, Señor, vuelva a nosotros. Padre amado, danos, Señor, aquello, Señor, que tú quieres, Señor, mostrarnos, y podamos, Señor, nosotros juntamente, Señor, pasar, Señor, este tiempo, Señor, en nuestras casas orando, y podamos ir velando, Señor, y que nuestros corazones, Señor, no se afanen, Señor, sino que tengan esperanzas en ti. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar en este tiempo y vamos a orar aún por todas las familias que necesiten oración. Les agradezco por acompañarme, les agradezco por haber tomado su tiempo para que podamos escudriñar un poco la palabra de Dios. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.